la sentencia de muerte. En lugar de ello, entregaban al acusado a las autoridades civiles que ejecutaban la sentencia. Incluso al final había un rayo de esperanza para los reos herejes. Si confesaban sus pecados, podían evitar que los quemaran vivos, pero a cambio, los estrangulaban hasta morir. Una opción no mucho mejor, pero escogida por muchos. Negarse a confesar significaba ir a la hoguera. La horrible muerte era inminente. Los documentos no disimulan los truculentos detalles de la muerte en la pira. Cuando las llamas lo alcanzaron, se inclinó, se retorció y contorsionó hasta que no pudo más. Estaba tan gordo como un cerdo cebado y ardió por dentro. Así que cuando las llamas se apagaron, siguió ardiendo como un carbón al rojo vivo. Acabó reventando y sus entrañas se desparramaron como las de Judas. Las personas podían ser juzgadas y castigadas por la Inquisición incluso después de muertas. Cientos de personas fueron condenadas y quemadas en la hoguera en efigie mucho después de haber muerto. La justicia y efectividad de la Inquisición tenían que verse para cumplirse. «500 años después, es difícil calcular cuántas personas murieron a manos de la Inquisición. La documentación está incompleta, pero los modernos estudiosos se están dando cuenta de que se ha exagerado mucho, sobre todo respecto al uso del torturador. A las autoridades de la Inquisición no les gustaba mucho recurrir a él porque significaba traer a alguien de fuera, que sería alguien considerado como grosero y falto de educación, y la Inquisición no quería que personas así se mezclasen o tuviesen nada que ver con el proceso de investigar la herejía, la conducta, las almas de las personas y todo eso. Existen cifras concretas sobre la tortura. En determinados periodos se usó con abundancia, en el siglo XVII, pero durante periodos muy cortos, e incluso entonces en general puede que hasta un 5 o un 6% de los prisioneros fuesen torturados. Pero, en total, el número de casos es muy pequeño. La tortura se reservaba solo para los casos más graves de herejía, pero no hay duda de que se practicaba. Aunque sospecho que en realidad la gente exageró sobre su utilización. Y en cierto sentido fue culpa de la Inquisición. Sus juicios no eran públicos, tenían prisiones propias, pero nadie sabía bien qué ocurría en ellas. Así que cuando no sabes qué está ocurriendo, siempre imaginas lo peor. ¿Significa eso que la idea que nos transmitieron sobre la Inquisición es equivocada? Es bastante probable que así sea. ¿La razón? La propaganda. Propaganda antiespañola y anticatólica, conocida por los expertos como el mito negro o la leyenda negra. La leyenda negra era propaganda creada deliberadamente por el gobierno inglés y las autoridades holandesas en el siglo XVI. Y como resultado está claro que lo exageraron todo. De esa forma convencieron al resto del mundo de que España era un país malvado. Fue una buena táctica política y religiosa. La leyenda negra fue la respuesta al creciente poder de España en el siglo XVI. En parte, hablaba del dominio represor de España en Europa, en Italia y después en los Países Bajos. Y también a la forma en que los españoles conquistaban el Nuevo Mundo e intentaban imponer su modo de vida y, por supuesto, su religión cristiana. Así que creo que la leyenda negra surge por el temor de que España use la crueldad para extender el catolicismo.
Esta opinión no era muy compartida por los españoles. Llegaron a confiar en la Inquisición. Les proporcionaba una clara identidad nacional católica. La Inquisición española contaba con el apoyo del público, por eso existió durante unos 300 años. Durante ese tiempo el interés de la Inquisición varió. Durante los primeros 50 años se centró en los conversos, pero después de eso logró encontrar herejes en otras comunidades. A veces la Inquisición parece como un monstruo que tiene que encontrar nuevas formas de alimentarse. Al principio centra su interés sobre todo en los judíos. Luego empieza a observar las prácticas de los moros. De 1520 en adelante, examina las actividades de posibles luteranos o protestantes en España y luego en la segunda mitad del siglo se reinventa una vez más y empieza, por así decirlo, a mirar en el dormitorio, averiguando lo que los cristianos comunes hacen entre ellos, qué se dicen y cómo se comportan. Para los españoles de a pie la Inquisición era muy importante. Creían que debido a que su creación la había impulsado el Papa, era obra de Dios. Rechazar a la Inquisición era rechazar la voluntad de Dios. ¿Quién iba a hacer eso en un país católico hasta la médula? En primer lugar, no podemos ignorar que para muchos españoles corrientes, la Inquisición, el Santo Oficio, realizaba una buena tarea cristiana. Los protegía de la posible infección de la herejía. Establecía las normas de conducta de la comunidad. Intentaba evitar la conducta antisocial, como diríamos hoy. Pero creo que hay otra razón, que es: ¿quién iba a tener el valor político de abolir la Inquisición? En un principio, el valor político vino de fuera de España. Las tropas francesas, mandadas por Napoleón Bonaparte, invadieron y conquistaron España en 1808. Uno de los primeros actos de Napoleón fue disolver la Inquisición. Se opuso a que un organismo religioso fuese más importante que las autoridades civiles. Pero la presencia francesa duró poco. Los españoles pronto recuperaron sus territorios y de inmediato reinstauraron la Inquisición. Pero igual que las hogueras de los autos de fe se extinguían, así ocurrió con la Inquisición. Aunque volvió a instaurarse en 1815, el mundo había cambiado. Era un lugar muy diferente al que había sido a finales del siglo XV. La Inquisición no tuvo fuerza para sobrevivir mucho tiempo. El resto de Europa y con ella España dejaron de creer en la herejía. Una gran parte de la población no se tomaba la herejía en serio. La Inquisición ya no castiga a la gente, así que se queda desfasada y acaba siendo abolida, porque, por razones políticas, no está en consonancia con la imagen de progreso que ahora quieren proyectar en Europa. El 15 de julio de 1834, la reina de España finalmente disuelve la Inquisición española. El nombre de esa reina era Isabel II. Fue casi como si la Inquisición hubiese completado un ciclo, y aunque quizá nos haya llegado una historia distorsionada sobre los métodos terribles de la Inquisición, sigue siendo un legado muy fuerte. Las inquisiciones no han desaparecido, y la religión, la raza, las ideas políticas continúan causando conflictos en todo el mundo. Las tensiones entre católicos y protestantes en Irlanda del Norte, la limpieza étnica en los Balcanes, o el uso de la religión por los talibanes como medio para imponer el poder político en Afganistán. Todos ellos espiaron el alma de sus vecinos para ver si compartían sus mismas creencias, y cuestionaron la idea de que las diferencias deben tolerarse. Pero no tenemos que viajar muy lejos para ver con qué facilidad pueden hacer una inquisición. ¿A qué hacía referencia George Orwell cuando escribió su libro 1984? Al gran hermano, que quería controlar no solo lo que decías o hacías, sino lo que pensabas.
Se puede ver después de todo en los Estados Unidos a principios de la década de los 50 en la Inquisición practicada en Hollywood por el Comité de Actividades Antiamericanas. ¿Es miembro del Partido Comunista o ha sido alguna vez miembro del Partido Comunista? Voy a expresar mi respuesta de la única forma en que todo ciudadano estadounidense... Creo que la Inquisición española, en cierto sentido, sigue existiendo. Creo que cuando la gente siente que las libertades civiles, incluso en las democracias modernas, están amenazadas, saben lo mal, o al menos creen que saben lo mal que pueden ponerse las cosas, porque tienen la imagen de la Inquisición española en su mente. Tal vez eso es lo que el Papa Juan Pablo II tenía en mente cuando en abril de 2000, en una visita a Tierra Santa, pidió perdón por los 2000 años de violencia, persecución y atropello del catolicismo. Pidió perdón por el uso de la violencia que algunos cometieron en nombre de la verdad contra los judíos y por la violación de los derechos humanos y la hostilidad mostrada contra los seguidores de otras religiones.